aquí está, precisamente. El artículo primero, y aquí está bien interesante, a diferencia del artículo primero del Código Fiscal actual, te establece más que nada como el contenido del artículo 31, fracción cuarta, empezando que son obligaciones de las personas físicas y morales, contribuir, y ya te establece la parte de la contribución, destacando que en esencia el razonamiento de contribución, este cambio de asignación que pasa de los impuestos a la parte de las contribuciones y que aquí no lo vemos como tal precisado, tiene que ver con un poco más con la parte de la familiaridad que te puede dar la pronunciación de la palabra. Cuando nosotros dirigimos brevemente hacia la parte de los impuestos, automáticamente tú lo estableces como una carga, como una cuestión de que tú tienes y te imponen la obligación de pagar. En tanto, la parte de contribuir tiene más como que digamos, como una interpretación de que tú participas en algo y al momento de participar también te haces acreedor de otras cosas. Es decir, hay como una reciprocidad entre lo que viene siendo el Estado y entre lo que viene siendo la participación que tú realizas. Sin embargo, aquí el Código Fiscal de la Federación de en aquel tiempo, y lo vamos a ir viendo, establece los impuestos, los derechos, aprovechamientos que establezca la Ley de Ingresos del Erario Federal. Cabe destacar que aquí todavía había una vinculación muy directa con la Ley de Ingresos, cuestión que fue cambiando poco a poco. Recordemos que todavía hay algunos autores que establecen dentro del rango de las leyes de carácter fiscal como la Ley de Ingresos como la superior a todas aquellas. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y podemos entender que en cierto momento la ley más importante de carácter fiscal son las leyes especiales respecto de las generales, dependiendo de la aplicación de cada una de ellas. En ese sentido, tendríamos que establecer más que por situaciones especiales respecto a las cuestiones fiscales. Por ejemplo, si hablamos de deducciones, cabe destacar que la ley más importante en ese rango, pues viene siendo la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero cuando hablamos de, a lo mejor, y no sé, del acreditamiento, pues tiene que ser la ley del IVA. Cuando hablamos del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en cierta forma, digamos las obligaciones de dar, que son las obligaciones de contribuir, pues estamos hablando del Código Fiscal de la Federación y en su momento también tiene que ver la ley de ingresos y el presupuesto. Pero en esta variante se fue trasladando la noción de que la ley de ingresos era, digamos, como la ley madre en materia fiscal y fue evolucionando y trascendiendo respecto de también la diversidad de las leyes que tenemos. Los impuestos, derechos y aprovechamientos que establezca la ley de ingresos del erario federal. Cabe destacar que la palabra erario ya es una cuestión que ha ido también desarrollándose. La palabra erario, al igual que la parte fiscus, que son dos como conceptos que fueron evolucionando de manera separada. Fiscus obedece un poco más a la trascendencia o a la normatividad romana, en tanto el erario era una cuestión un poco más establecida para aquellos lugares del oriente que también dentro de su propio, digamos, como origen, está basado un poco más a la hacienda, en tanto la parte como fiscal o fiscus, por dar un ejemplo, está un poco más a la recaudación. O sea, son dos elementos un tanto distintos, pero que actualmente pues se entienden casi como una misma cuestión, ¿no? Cuando en su naturaleza y la manera en que se fue desarrollando sí eran diversos. Se regulará por las disposiciones de este código y de las leyes fiscales especiales. Los productos, y aquí empieza a dar como una interpretación o bien un sentido a cada uno de estos, cuestión que ahorita voy a platicar y dejó de existir. Si nosotros empezamos a notar y queremos conocer realmente qué es un producto, qué es un derecho, qué es un impuesto en general,
nos vamos a dar cuenta que este artículo que está en el artículo 2 del Código Fiscal actual es muy, muy diferente al que tenemos en esta, digamos, como primer Código Fiscal de la Federación. La primera de ellas es de que el Código Fiscal de este momento sí era muy específico para determinar cada uno de ellos. Sin embargo, después de 1980 y ya el actual Código de 1981 se hizo de una manera muy general. Y esto tenía que ver por la cuestión de tipicidad, es decir, la parte de las leyes y su aplicación y sobre todo la forma de interpretación está basada en las palabras y en la unión y sentido de cada una de ellas. Esta interpretación que también se encuentra dentro del Código Fiscal de la Federación actual, en su artículo 6, pues ha ido evolucionando. Bueno, y en su artículo 5, que podemos decir que de ahí viene el 5A y el 5B, que parte de razón de negocios y demás cosas, ¿no? Que han estado en un pequeño cambio. Aquí no, aquí como que la interpretación, y ahorita la vamos a manejar, era una cuestión un tanto diferente, que durante todos estos años sí se ve una evolución constante. Establece que los productos se regularán por las indicadas disposiciones o por lo que en su caso prevengan los contratos o concesiones respectivos. Y cabe destacar que estos productos estaban un poquito respecto de la doctrina inicial del derecho fiscal. Esta doctrina yo ya lo había platicado un poquito cuando llega a México y por ahí les enseñé algunos libros. Está más evolucionado con las finanzas públicas. Y hubo grandes, digamos, tratadistas en ese tiempo. Y respecto de las finanzas podemos comprender los productos, pero las finanzas es un elemento mucho más amplio. En tanto, la parte de, digamos, como fiscal cada vez está más reducida. Y esto lo podemos comprender porque cuando nace el tribunal, que podemos llamarlo así, tribunal fiscal, pues lo fiscal era como demasiado todavía amplio, o sea, se consideraba que lo fiscal era lo importante. Sin embargo, y actualmente esto ya no pasa, la materia más importante dentro de lo fiscal es el derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo se encuentra el derecho fiscal como una especie. Y el derecho administrativo tiene muchas subespecies, o sea, es decir, no nada más es el derecho fiscal, hay otras más. Sin embargo, esto mueve un poco a lo mejor y los elementos del derecho que se introduce en relación a los abogados y la forma en que pueden tener su acercamiento con él. Y actualmente pudiéramos decir que los abogados fiscalistas como tal ya no existen. O sea, así a lo mejor y en un sentido un tanto estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado fiscalista no tendría que ser fiscalista, sino tiene que ser el abogado dentro del derecho administrativo como tal. O sea, sin embargo, que cuando ven cuestiones específicamente de entidades fiscales, pues ya a lo mejor el abogado se puede decir que sí tiene una subespecialidad en derecho fiscal, pero sería como una subespecialidad. La especialidad como tal es derecho administrativo. Y nada más para dejar un poco en el contexto, el derecho administrativo en México y en casi todo el mundo es el derecho más amplio, es el derecho más grande que puede existir. Si nosotros nos vamos a las leyes que emite el Congreso y vamos empezando a relacionar las de carácter civil, carácter penal, carácter mercantil, carácter económico, entre demás, vemos que las del derecho administrativo son cerca del 70 o más por ciento de todas las leyes que existen. Tanto así que hay muchas leyes de carácter administrativo que poco a veces tenemos como que ese acercamiento, ¿no? Esa es una realidad. Por ejemplo, pues aquellas de carácter de telecomunicaciones, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tocado ver leyes
relacionadas con la parte de telecomunicaciones. La cuestión es de que poco de eso, ¿no? Permítame un segundito. De tal forma de que nosotros estamos un poquito más acostumbrados a ciertos elementos, ¿no? De que el fiscalista y el abogado fiscalista, y de verdad que, pues si lo hacemos de forma muy rigurosa, el abogado fiscalista exclusivamente tendría que ver cuestiones relacionadas con el Seguro Social, con el SAT, con el Infonavit, con Conagua y con ¿qué sería la otra? La Profeco, con la Profeco, ¿no? O sea, nada más, o sea, no podríamos ver otras cosas que no estén vinculadas. Y recordemos que Conagua tiene poco, que realmente se convirtió en un ente de carácter fiscal, y solamente, pues nosotros a lo mejor y tenemos más cercanía con lo que viene siendo el Seguro Social, con el Infonavit y con el SAT, ¿no? Entonces, cuando el abogado ve cosas relacionadas con ese tema, sí, claro, que es situaciones, podríamos decir que netamente fiscales. Pero cuando ve otro tipo de aspectos que es muy amplio, pues ya a lo mejor ya es abogado de carácter administrativo. Pero bueno, esto nada más es para dar un enfoque de la apreciación del derecho y de cómo va evolucionando. El artículo 2 ya claramente establece qué son los impuestos y así lo deja considerar en ese momento. Son las prestaciones en dinero o en especie. Entonces, desde aquí ya ve que es una prestación. O sea, que la doctrina de ese tiempo manejaba sobre las prestaciones como parte de los derechos, es decir, que había una prestación por parte del impuesto y una contraprestación por parte del derecho. El derecho o los derechos fue una mala interpretación que se hace en México porque no se llama así en otras partes de otros países como tal los derechos. Sin embargo, aquí, pues todos aquellos pagos por un servicio que te presta el Estado, de alguna u otra manera se le hace conocer como los derechos, pero en su momento, pues en otros países esto no tenía sentido, ¿no? Aquí en México empiezan a variar un poco porque desde la concepción de la palabra derecho y que tiene una acepción también dentro del latín y significa que va recto. O sea, esa es la parte del derecho, por eso es que también igual se supone que los abogados que estudian el derecho, pues es porque van de alguna otra forma de manera recta, ¿no? O sea, eso es lo que se considera. Y de ahí, bueno, vamos a ir viendo algunas otras partes, ¿no? En dinero o en especie, cabe destacar que actualmente los impuestos y la manera en cómo se cobraban en este tiempo y cómo se cobran ahora son muy diferentes. En aquel tiempo el impuesto más desarrollado era el impuesto del timbre y que vino a ser una cuestión muy importante que esta ley del timbre desde los principios de 1800 y la forma en que se pagaban y se revisaban también igual la mayoría del pago de contribuciones. Ya, por decirlo así, en 1800 ya existían las visitas domiciliarias. Y estas visitas lo hacían personal propiamente de la Hacienda. El SAT no existe. El SAT y su inicio es en 1997, cuando se crea esta, digamos, desconcentrada, pero no existía. La Secretaría de Hacienda era la que llevaba casi todo, pues como todos las visitas, el cobro y lo demás, todas las gestiones, ¿no? Que se conocen actualmente. Entonces, esta ley del timbre, tú comprabas timbres y los tenías que pegar. Había diferentes formas, antes eran un papel especial, después fue cambiando y los timbres ya, los últimos eran unos timbres muy parecidos a la mejor a los que los notarios ahora colocan, que ya tienen cierto tipo como de elementos de seguridad. Y estos timbres, o sea, se colocaban en los productos para poder determinar el pago del mismo. Dentro de la contabilidad también estaban inmersos y tú desarrollabas tu contabilidad junto con parte de estos timbres y el porcentaje, pero
El pago de los timbres también estaba de manera, no había una tasa como única. Casi siempre están desarrollados a cuestiones como elementos como los cigarros, como las bebidas alcohólicas, un poco de lo relacionado con el IEPS. No había chocolates, ni endulcorantes, ni energetizantes, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí había, no sé, cuestiones de textil, cuestiones del petróleo, que ya también empezaba a ser importante. Y así, había muchos productos con diferentes